Frente al espejo, la imagen de un hombre de 60 años se reflejaba con la nitidez implacable del cristal. Cada línea de expresión, cada cana, era un mapa de batallas y victorias, de amores perdidos y encontrados, de un viaje que ahora, con la perspectiva del tiempo, se revelaba en su complejidad. Pero su mirada no se detenía en el presente. Viajaba con una intensidad casi palpable, a través de las décadas, buscando una sombra, una silueta que conocía bien, su yo de 20 años. ¿Qué le diría a aquel joven impetuoso, lleno de sueños y sobre todo de preguntas sobre Dios? La curiosidad era un gancho que lo atrapaba. La madurez espiritual, forjada en el crisol de la vida, se enfrentaba ahora a la efervescencia de la juventud, a esa etapa donde la fe es a menudo un idealismo puro o una bandera de rebeldía. ¿Qué verdades fundamentales, antes ocultas en el ruido de la inexperiencia, se habían revelado con el paso de los años? Aquel joven de 20 años, con la vida por delante, creía saberlo todo, o al menos, que todo estaba al alcance de su intelecto. Su fe, como la de muchos en esa edad, era una mezcla volátil de certezas efímeras y dudas profundas, un terreno fértil para la idealización o la más cruda de las interrogaciones. Recuerdo las expectativas que me agobiaban, las presiones sociales y religiosas que me decían cómo debía ser mi fe, cómo debía manifestarse. Era un guión preestablecido, una serie de casillas que sentía la obligación de marcar para ser un buen cristiano. La Iglesia era el centro de mi universo, y sus dogmas, las fronteras de mi pensamiento. Pero la vida, implacable maestra, no tardó en presentar sus primeros desencantos, o quizás sus primeras revelaciones. Hubo momentos donde mi fe fue puesta a prueba de formas inesperadas, donde las respuestas fáciles no bastaban y el silencio de lo divino era ensordecedor. Fue entonces cuando empecé a vislumbrar una diferencia crucial, la que existe entre simplemente saber de Dios y realmente conocer a Dios. La primera era una acumulación de datos, de teología y de historias. La segunda, una experiencia vital, íntima, que solo el tiempo y la vulnerabilidad podían enseñar. Si pudiera hablarle a mi yo de 20 años, le diría: sé auténtico, muchacho. No pretendas una fe que no sientes en lo más profundo de tu ser. No hay nada más liberador que explorar sin miedo al juicio, ni tuyo ni de los demás. La fe no es una actuación para el público, es una conversación privada con lo trascendente. ¿Cuántos de ustedes, al verme reflexionar, se han preguntado qué consejo le darían a su yo más joven? Es una reflexión universal, la de mirar hacia atrás y desear guiar a ese ser inexperto que fuimos. A los 20, la ilusión de control era palpable. Creía que podía planificarlo todo, mi carrera, mi familia, mi camino espiritual. Cada paso estaba meticulosamente trazado en mi mente. Pero a los 60, he comprendido la profunda necesidad de soltar, de rendirme a un flujo mayor, de confiar en una sabiduría que trasciende mis propios planes. Le diría a ese joven que el valor no reside en tener todas las respuestas, sino en la valentía de hacer las preguntas. No temas dudar. Las preguntas no son señales de debilidad, sino escalones hacia una comprensión más profunda. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El Dios que se reveló a aquel joven de 20 años en los libros y sermones no era el mismo que se manifestó a lo largo de las décadas. La vida, con su intrincada danza de alegrías y tragedias, se convirtió en el verdadero santuario donde lo divino elegía mostrarse. Las lágrimas derramadas en momentos de pérdida, la euforia de un nacimiento, la quietud de una tarde de otoño, la resiliencia surgida de la adversidad. Cada experiencia, por trivial o monumental que pareciera, era una página más en el diario de su fe. No era una fe estática, un dogma inamovible, sino un proceso dinámico, una conversación en constante evolución. La fe, comprendió con el tiempo, no es un destino al que se llega, sino un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y, a veces, de desaprendizaje de viejas nociones. Aquel joven perfeccionista,
que anhelaba una fe sin fisuras, una vida espiritual impecable, se daría de bruces con la realidad. La trampa de la perfección es una ilusión agotadora. Le diría a ese yo inexperto que no busque una fe impoluta, sino una fe honesta y resiliente. Una fe que no teme mostrar sus cicatrices, sus dudas, sus caídas, porque es precisamente en la imperfección humana donde la gracia divina encuentra su lienzo más hermoso. La autenticidad, no la pulcritud, es la verdadera medida de una fe vibrante. En el camino, el papel de la comunidad se reveló como una espada de doble filo. Si bien encontrar un lugar donde la fe pudiera ser compartida y nutrida era vital, también aprendió la necesidad de una conexión personal e intransferible con lo sagrado. Las estructuras institucionales, por necesarias que fueran, no podían reemplazar la intimidad de la relación individual con Dios. Entendió que Dios estaba más allá de la religión. La espiritualidad personal era un océano vasto, mientras que la religión, a menudo, un río delimitado. Ambos tenían su cauce, pero el flujo del espíritu no podía ser contenido por ninguna orilla. Con los años, una lección se grabó a fuego en su alma: la paciencia divina. A los 20, quería respuestas inmediatas, soluciones rápidas, un Dios que operara al ritmo frenético de su juventud. Pero la vida le enseñó que Dios opera en un tiempo diferente al nuestro, con una sabiduría que trasciende la urgencia humana. Cultivar la paciencia se convirtió en una práctica espiritual en sí misma, una rendición a los ritmos del universo. Los momentos de silencio, antes percibidos como vacíos incómodos, se transformaron en espacios sagrados. El valor de la meditación y la introspección para escuchar la voz suave y apacible de lo divino se hizo evidente. En el bullicio del mundo, el silencio se convirtió en su refugio, el lugar donde la conexión se hacía más nítida. El perdón, esa palabra tan sencilla y a la vez tan compleja, se reveló como una poderosa fuerza liberadora. A los 20, el rencor podía aferrarse como una lapa, el orgullo dificultaba perdonar y perdonarse. Pero con la edad, comprendió que el perdón no es un regalo para el otro, sino para uno mismo. Es un peso que se aligera, una cadena que se rompe, permitiendo que el alma vuele más libre. Perdonarse a sí mismo por los errores del pasado, por las expectativas no cumplidas, por las imperfecciones inherentes a la condición humana, era tan crucial como perdonar a los demás. Y luego estaba la paradoja del sufrimiento. A los 20, el dolor era algo a evitar a toda costa, una señal de fracaso o castigo. A los 60, había descubierto que la adversidad y el dolor, por crueles que fueran, podían ser catalizadores para un encuentro más profundo con lo sagrado. Fue en los valles de la desesperación donde a menudo encontró la mano de Dios más firmemente asida. Las heridas se convirtieron en portales, el sufrimiento en un maestro. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que no estaba solo en esta evolución. Figuras históricas como San Agustín, que transformó radicalmente su fe y su comprensión de Dios a lo largo de su vida, o pensadores como C.S. Lewis, cuya conversión y reevaluación de la fe cristiana es un testimonio de la evolución espiritual, demostraban que la fe no es una fórmula estática, sino un río en constante flujo. La evolución espiritual es natural, un signo de vida, no de debilidad. La sabiduría acumulada despojaba a la fe de sus adornos más complejos, revelando una simplicidad asombrosa. Al final del camino, lo que verdaderamente importaba no era la intrincada teología o el dogma inquebrantable, sino la esencia pura del amor y la conexión. Si pudiera elegir una sola verdad para transmitir a su yo de 20 años, sería esta: el amor como el gran mandamiento. No un amor romántico o sentimental, sino el ágape, ese amor incondicional y desinteresado que se extiende más allá de uno mismo, hacia el prójimo y hacia lo divino. La fe en su forma más auténtica se vive y se manifiesta en las relaciones que cultivamos, en la forma en que tratamos a los demás, en la compasión que mostramos. Con el tiempo, la gratitud trascendió de ser una emoción pasajera a convertirse en una práctica diaria.
El poder transformador de reconocer las bendiciones, incluso en las más pequeñas e insignificantes cosas, era inmenso. Un amanecer, una taza de café caliente, una risa compartida, la salud de un ser querido. Cada uno de estos momentos se convertía en un recordatorio de la generosidad de la vida, de la presencia de lo divino en lo cotidiano. Esta práctica de gratitud no negaba el dolor o la dificultad, sino que los ponía en perspectiva, permitiendo que la alegría y la esperanza coexistieran con la adversidad, y en este viaje la belleza de la imperfección se reveló con una claridad conmovedora. Aceptar la propia humanidad con todas sus fallas y debilidades, así como la de los demás, no era un signo de resignación, sino una comprensión profunda de que somos seres en construcción, en constante evolución. Esta aceptación permitía ver que la imperfección no era un obstáculo para el plan divino, sino parte intrínseca de él, un lienzo donde la gracia podía pintar sus obras más sublimes. La autenticidad, la vulnerabilidad, la capacidad de errar y levantarse eran los verdaderos pilares de una fe madura. El legado que dejamos, comprendió, no se mide en bienes materiales o en logros mundanos, sino en cómo nuestra fe se manifiesta en nuestras acciones, en el impacto que tenemos en el mundo y en las vidas de aquellos a quienes tocamos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión era una extensión de su fe, un eco de la presencia divina en el mundo. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de aquello en lo que creía. La certeza en la incertidumbre se volvió una compañera constante. La fe no era la ausencia de dudas, sino la confianza inquebrantable a pesar de ellas. Las preguntas seguían surgiendo, pero ya no eran amenazas, sino invitaciones a profundizar, a explorar los misterios que la vida y la espiritualidad presentaban. La fe se convirtió en un ancla en la tormenta, una brújula en la niebla, no porque eliminara la oscuridad, sino porque proporcionaba una luz interna para navegar a través de ella. El consejo final a su yo de 20 años, el mensaje destilado de 4 décadas de vida, sería sencillo y profundo. No te preocupes tanto por entender todo, muchacho. Enfócate en vivir la experiencia de Dios. La cabeza te dará teorías, pero el corazón te dará la verdad. Permítete sentir, permítete dudar, permítete amar. La fe no es un examen que hay que aprobar, sino una danza que hay que bailar. La fe, reflexionó finalmente, no es un destino al que se llega con una lista de casillas marcadas, sino un viaje continuo de descubrimiento. Un río caudaloso de amor y transformación. Es una travesía que no tiene fin, donde cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para amar con mayor profundidad. Y así, mientras la imagen del hombre de 60 años se fundía con el recuerdo del joven impetuoso, una invitación se extendía a todos aquellos que escuchaban. ¿Qué consejo le darían a su yo más joven sobre Dios? ¿Qué verdades esenciales les ha revelado el tiempo? La sabiduría de los años no es el fin de la historia, sino la puerta a una comprensión más profunda y compasiva de la vida y lo divino, un legado que esperamos compartir con todos ustedes.